Mis padres se negaron a pagar mi universidad, pero secretamente financiaron la vida de mi hermana, hasta que el abuelo lo descubrió y todo cambió de una manera que nunca imaginaron. Soy Ellie, una mujer de 21 años, y tengo algunos dramas familiares que desahogar. Para contextualizar, recientemente me gradué de la universidad, pero mi trayecto no fue fácil. Todo comenzó cuando tenía 18 años, y mis padres me jugaron una mala pasada. Déjame explicarlo mejor. Era el verano después de la escuela secundaria. Estaba emocionada por comenzar la universidad comunitaria en otoño. Elegí una escuela cerca de casa porque, seamos realistas, la universidad es cara y desplazarse parecía la opción inteligente. Además, tenía algunos ahorros de mi trabajo a tiempo parcial en la cafetería y estaba contando con el apoyo de mis padres para poder superar esto. Así que pensé que estaría bien. Una noche, mi madre y mi padre me sentaron en la mesa de la cocina. Imaginé que sería una de esas típicas conversaciones de «estamos tan orgullosos de ti». Pero no. En cambio, recibí el discurso de «ya eres adulta». Ya sabes, ese de «es hora de ser independiente». Necesitas aprender el valor del dinero. Bla, bla, bla. Entonces mi madre me soltó. Hemos decidido que no vamos a pagar tu universidad. Tendrás que averiguar cómo hacerlo por tu cuenta. Así, mi estómago se hundió. No es como si esperara que pagaran todo, pero ni un solo centavo. Sin ayuda con las matrículas, libros o incluso gasolina para el desplazamiento. Eso pareció una bofetada en la cara. Pero espera, se pone mejor. Mi padre, que suele ser el más callado, dijo, «Si quieres vivir aquí, tendrás que empezar a pagar alquiler y tus propias compras. Es justo». Me quedé sentada pensando, ¿qué demonios? Es decir, todavía estaba en mi habitación de la infancia, durmiendo bajo pósters de la escuela primaria, y ahora querían que pagara alquiler además de todo. Para dar un poco de contexto, mis padres no tienen dificultades financieras. Mi madre es contadora y mi padre es gerente de proyectos. Están bien. No me estaban haciendo pagar alquiler porque necesitaran el dinero. Lo estaban haciendo para enseñarme responsabilidad. Mientras tanto, mi hermana menor Kylie, una chica de 16 años en ese momento, estaba viviendo como una princesa. Kylie siempre ha sido la hija de oro. Estudiante ejemplar, capitana del equipo de animadoras, la favorita de todos. Mis padres prácticamente la adoran. Me gustaría decir que enfrenté a mis padres en ese momento, pero honestamente, no lo hice. No quería causar drama o parecer ingrata. Pensé, está bien, pagaré el alquiler y me las arreglaré en la universidad. Siempre he sido independiente de todas formas. Pero en el fondo, estaba enojada. El alquiler no era lo único de lo que tenía que preocuparme. Matrículas, libros, gasolina, compras. Todo se sumaba. Comencé a tomar turnos extra en la cafetería, a veces trabajando hasta tarde por la noche. Además, acepté pequeños trabajos de repostería, haciendo cupcakes y galletas para eventos. Parecía que estaba constantemente trabajando, pero no importaba cuánto ganara, nunca era suficiente. Pero continué para estar lista cuando comenzara la escuela. La idea de mudarme pasó por mi cabeza más veces de las que puedo contar. Incluso comencé a buscar apartamentos cerca del campus, pero el alquiler en mi área es una locura. O sea, ¿cómo puede la gente pagar por esto? Todos los lugares que miraba estaban completamente fuera de mi presupuesto. Incluso si conseguía compañeros de piso. Me di cuenta rápidamente de que mudarme no era una opción. Todavía no, al menos. Así que hice un trato conmigo misma. Aguantaría en casa hasta graduarme. Mantendría la cabeza baja, ahorraría tanto como pudiera, y tan pronto como tuviera suficiente dinero, cortaría relaciones con ellos completamente. Eso se convirtió en mi motivación. Cada turno nocturno, cada dólar ahorrado, cada salida con amigos que me salté. Todo era parte de mi plan para salir y nunca mirar atrás. Pero quedarse cerca no era fácil. Mamá y papá no mejoraron la situación. Comenzaron a pedir alquiler incluso antes de que yo empezara mis clases. Constantemente me recordaban sobre mi fecha de pago del alquiler, incluso si estaba a solo 1 o 2 días de pagar. No es como si yo estuviera atrasada o algo así. Simplemente les gustaba mantener esto sobre mi cabeza. Mientras tanto, estaban llenando a Kylie de regalos como si fuera Navidad cada semana. Una vez, la llevaron a comprar un nuevo uniforme de animadora,
y terminaron comprándole un guardarropa entero. Volvió a casa con bolsas de ropa, zapatos y accesorios, sonriendo de oreja a oreja. Le pregunté a mamá si al menos podrían ayudarme con mis libros de texto para el semestre, ya que estaba empezando muy pronto. Ella solo me miró y dijo, Ellie, necesitas aprender a administrar mejor tu presupuesto. Kylie no tiene este tipo de gastos. Eso dolió. No se trataba solo de dinero. Era sobre lo poco que parecían preocuparse por lo que yo estaba pasando. Kylie no hacía las cosas más fáciles. No es una mala persona, pero definitivamente está mimada. Se jactaría de sus cosas nuevas, o se quejaría de lo difícil que era el entrenamiento de animadoras, mientras yo estaba funcionando con 3 horas de sueño, tratando de conciliar el trabajo y ahorrar para la escuela. Una noche llegué a casa después de un turno doble, completamente exhausta, y la encontré tumbada en el sofá con sus nuevos AirPods. «Oh, mamá y papá me compraron estos», dijo casualmente, como si no fuera gran cosa. «Deberías conseguir algunos también. Son increíbles». Solo la miré y dije, «Sí, tal vez cuando no tenga que pagar alquiler». Ella puso los ojos en blanco y volvió a desplazarse por TikTok. Hubo momentos en que quería gritar, decirles a mis padres lo injusto que era todo, pero sabía que no haría diferencia. Tenían a su hija de oro y yo era solo aquella que pagaba alquiler. Así que mantuve la boca cerrada y me concentré en mi plan para salir. La universidad debería haber sido este nuevo capítulo emocionante en mi vida. Pero honestamente, desde el principio parecía solo un modo de supervivencia. Pensé que tendría tiempo para establecerme, descubrir un ritmo y tal vez incluso divertirme un poco. Pero no. Entre la escuela, el trabajo y mis padres constantemente respirándome en la nuca sobre el alquiler, estaba completamente agotada prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Me levantaba a las 6 todos los días, salía a las 7 y estaba en la universidad comunitaria para las clases de la mañana. Intentaba estudiar un poco entre clases, pero cuando llegaba el mediodía, corría a mi turno en la cafetería. La mayoría de los días trabajaba hasta las 9 o 10 de la noche. Iba a casa y me desplomaba en la cama. Y los fines de semana, olvídate de relajarte. Era cuando hacía repostería para pequeños pedidos de catering porque, sorpresa, trabajar a tiempo parcial no era suficiente. Me gustaría decir que estaba manejando todo como una profesional, pero eso sería mentira. La cafetería era un caos la mayor parte del tiempo. Siempre estábamos con falta de personal y la pandemia había dejado a la gente extra impaciente, así que cada turno parecía una maratón. Estaba detrás del mostrador haciendo lattes. Luego corría al drive-thru. Luego lidiaba con la Karen número 87, que pensaba que su café no estaba lo suficientemente caliente. Todo mientras sabía que todavía tenía una pila de tareas esperándome en casa. Para empeorar las cosas, mis padres no ayudaban en nada. Me veían arrastrándome a casa tarde por la noche, pero en lugar de ofrecer apoyo, me atacaban con «No olvides que tu alquiler vence el viernes» o «Notamos que la factura de la luz ha subido». ¿Estás dejando la luz encendida? Quería gritar cada vez. Y, por supuesto, mientras yo me mataba para sobrevivir, Kylie no tenía responsabilidades, ningún trabajo y todo el tiempo del mundo para practicar como animadora, salir con sus amigos o desplazarse por TikTok durante horas. Llegaba a casa y la encontraba sentada en el sofá con sus aperitivos favoritos, viendo cualquier nuevo programa de Netflix con el que estuviera obsesionada, mientras mamá le hacía un batido para mantener su energía. Era como vivir en 2 mundos diferentes bajo el mismo techo. El estrés financiero era irreal. El alquiler no era exorbitante comparado con lo que pagaría si me mudara. Pero todavía parecía una bofetada estar pagando por el privilegio de vivir en mi propia casa. Añade otros costos a la mezcla y estaba constantemente sin dinero. Había semanas en las que abría mi aplicación bancaria y solo miraba el saldo, preguntándome cómo iba a estirar $42 hasta mi próximo cheque de pago, y pedía ayuda. Olvídalo. Una vez intenté preguntar a mamá si podía cubrir las compras durante una semana, porque tuve que comprar un libro de texto de $200 para la clase. Me miró como si acabara de pedirle que refinanciara la casa y dijo, «Ellie, ya estamos haciendo mucho por ti al dejarte quedarte aquí». ¿Dejándome quedar aquí? Como si no estuviera pagando alquiler.
como si no estuviera contribuyendo más que Kylie, que todavía recibía su asignación cada mes, sin que se le pidiera ninguna contribución. Ni un centavo. Las cosas realmente alcanzaron un punto bajo durante los exámenes parciales. Me estaba ahogando en tareas. Apenas conseguía dormir, y mis horas en la cafetería habían sido recortadas porque el negocio estaba lento. Estaba tratando de compensar la pérdida de ingresos con trabajos extra de repostería, pero solo había tantas horas en un día. Un fin de semana, recibí un pedido enorme para una fiesta de cumpleaños. 100 cupcakes y un pastel personalizado. Era buen dinero, pero también significaba pasar toda la noche en vela para terminar todo. Pasé horas horneando, glaseando y decorando, terminando justo a tiempo para entregar el pedido e ir directamente a clase. Cuando llegué a casa esa tarde, estaba completamente exhausta. Entré en la cocina y encontré a mamá y Kylie horneando galletas juntas por diversión. Kylie miró hacia arriba y dijo: «Oh, hola Ellie, deberías unirte a nosotras. Es tan relajante». Quería tirar toda la bandeja de galletas por la ventana. En cambio, murmuré algo sobre estar cansada y me fui a mi habitación. No me desperté hasta la mañana siguiente. Al final del semestre, estaba completamente agotada. Mis calificaciones no eran terribles, pero tampoco eran geniales. Apenas mantenía la cabeza fuera del agua, y cada vez que pensaba en lo duro que estaba trabajando solo para sobrevivir, sentía esta ira profunda y latente. No era justo. Estaba haciendo todo lo que podía para mantenerme en pie como ellos querían, y ni siquiera podían reconocerlo. Mientras tanto, Kylie estaba recibiendo todo servido en bandeja de plata. No sé cómo pasé ese primer año. Parecía que estaba constantemente corriendo cuesta arriba con una mochila llena de ladrillos. Pero seguí recordándome que no sería para siempre. Solo tenía que sobrevivir un poco más. Lo que no me di cuenta era que las cosas no solo eran injustas, estaban directamente amañadas contra mí. Y cuando finalmente descubrí la verdad, me golpeó como un camión. En la época en que Kylie llegó a su último año de secundaria, parecía que mis padres estaban realizando una campaña a pleno rendimiento para coronarla como la hija de oro del siglo de la familia. No me malinterpretes. Siempre supe que la favorecían, pero esto era otro nivel. Mis padres estaban tratando los planes universitarios de Kylie como una especie de misión de vida o muerte. La llevaban a visitas al campus meses antes, convirtiéndolas en mini vacaciones familiares. Cada vez que volvían, Kylie tenía un nuevo lote de productos universitarios. Sudaderas, botellas de agua, agendas, como si ya hubiera ganado la lotería. Mientras tanto, yo solo estaba tratando de sobrevivir. Mi presupuesto era tan ajustado que estaba constantemente atrasada en algo. Pagos de matrícula, libros, mantenimiento del coche, lo que sea. No podía permitirme tomar tantas clases como quería, así que mi cronograma de graduación comenzó a extenderse cada vez más. A este ritmo, tendría suerte de graduarme antes que Kylie. Una noche, mamá entró en la cocina mientras yo intentaba estudiar. Ya estaba al límite porque acababa de darme cuenta de que había olvidado entregar una tarea en línea. De nuevo, sin siquiera un «¿Cómo estás?», ella soltó: «Estamos pensando en comprar un coche para Kylie para la universidad». La miré, tratando de procesar. «Va a necesitar algo fiable», dijo mamá como si fuera lo más lógico del mundo. «¿Sabes lo difícil que es moverse sin un coche?». Casi me río. Ni siquiera me ayudaron con un pase de autobús cuando comencé la universidad. Y ahora le están comprando un coche a Kylie. Mamá me dio esa mirada. Ya sabes, la mirada de «no seas dramática». Ellie, siempre has sido más independiente. Kylie necesita más apoyo para tener éxito. No dije nada. Simplemente volví a mis notas, fingiendo que no estaba hirviendo por dentro. Pero aquí está la cuestión. No era solo el coche. Eso era solo la guinda del pastel. Mis padres dejaron claro que estaban apostándolo todo a la experiencia universitaria de Kylie: matrícula cubierta, alquiler pagado, asignación mensual. Por supuesto, los mismos padres que me dijeron que necesitaba aprender el valor del dinero, básicamente le estaban entregando un cheque en blanco a Kylie. Era como ver a alguien viviendo el sueño que nunca tuve la oportunidad de tener. El favoritismo no se detuvo ahí. Mamá comenzó a pasar horas investigando decoración de dormitorio con Kylie, comprando juegos de ropa de cama y cajas de almacenamiento a juego.
Papá de repente era un experto en tecnología, ayudándola a elegir el portátil perfecto. Incluso se sentaron a hacer un presupuesto de preparación para la universidad, que honestamente parecía solo una lista de compras para una adolescente mimada. Y nunca olvidaré la noche en que estaban todos en la sala de estar, apiñados alrededor de la mesa de centro con folletos del campus y hojas de cálculo. Kylie estaba mostrando algún tablero de Pinterest con ideas de dormitorio, mientras papá anotaba cosas como si estuviera planeando una fusión corporativa. ¿Qué está pasando?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Estamos ayudando a Kylie a decidir entre escuelas, dijo mamá, apenas mirando hacia arriba. Es una decisión tan importante. Queremos asegurarnos de que esté preparada. Preparada. Claro. Cuando Kylie comenzó a recibir cartas de aceptación, fue como si mis padres hubieran ganado la lotería. Entró en la escuela de su primera elección y organizaron una cena de celebración, completa con su comida favorita y un pastel que decía «Felicidades». Kylie en glaseado rosa. Yo ni siquiera recibí un buen trabajo cuando entré en la universidad comunitaria. Durante la cena, mamá seguía hablando de lo orgullosa que estaba y de lo mucho que Kylie había trabajado para esto. En un momento se volvió hacia mí y dijo, «Ellie, debes estar tan orgullosa de tu hermana. Realmente está llegando lejos». Quería gritar. Trabajado duro. Kylie apenas sabía lo que era el trabajo duro. Había estado deslizándose por la vida con talento y favoritismo parental, mientras yo estaba aquí ahogándome en préstamos estudiantiles y cafeína. Después de eso, comencé a evitar las cenas familiares por completo. Era más fácil concentrarme en mi propia vida que ver cómo construían el pedestal de Kylie cada vez más alto. La gota que colmó el vaso llegó unas semanas antes del día de mudanza de Kylie. Llegué a casa del trabajo una noche para encontrar un SUV usado brillante estacionado en la entrada. Al principio, pensé que tal vez uno de sus amigos había pasado de visita, pero entonces Kylie salió corriendo gritando. «¡Me compraron un coche!», gritó, prácticamente saltando de arriba a abajo. Me quedé allí parada, mirándolo. Más tarde esa noche, escuché a mamá y papá hablando sobre la asignación mensual de Kylie. Aparentemente, estaban planeando darle suficiente para cubrir compras, gasolina y un poco extra para diversión. Mientras tanto, yo estaba comiendo fideos instantáneos y sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada porque no podía pagar nada más. Pensé en decir algo, en reprocharles lo injusto que era todo. Pero, ¿cuál era el punto? Solo me dirían lo mismo que siempre decían. Kylie necesita más apoyo o no se trata de favoritismo. Así que mantuve la boca cerrada. Kylie, por supuesto, estaba completamente ajena. Aparecía en mi habitación de vez en cuando para mostrarme fotos de su decoración del dormitorio o hablar sobre lo emocionada que estaba por comenzar su viaje universitario. Una vez incluso dijo, «Ellie, eres tan afortunada. Pudiste descubrir la independencia temprano. No sé si podría manejar todo lo que tú haces». Afortunada. Ella pensaba que yo era afortunada. Quería reírme en su cara, pero en cambio solo dije, «Sí, ha sido genial», y volví a mi tarea. El favoritismo ya no era soportable. Era tan evidente que comencé a cuestionar si mis padres me veían como su hija o solo como una inquilina que por casualidad compartía su ADN. No hablé con nadie sobre cómo me sentía durante mucho tiempo. ¿Cuál era el punto? Mis amigos eran solidarios, pero realmente no lo entendían. Y plantear el tema en casa era como gritar al vacío. Pero una noche me encontré llamando al abuelo Hank. Mientras crecía, pasé horas en su panadería aprendiendo cómo medir la harina correctamente, romper huevos sin dejar cáscaras por todas partes y hacer los perfectos remolinos en los cupcakes. Era su manera de mostrarme que el trabajo duro también podía ser algo que amaras. Nunca me juzgó, nunca me presionó para ser perfecta. Simplemente me dejó ser yo misma. No había hablado con el abuelo Hank en un tiempo. Él y la abuela habían estado viviendo sus mejores vidas desde que se jubiló hace unos años. El hombre pasó toda su vida construyendo su negocio de panadería desde cero, y cuando finalmente decidió retirarse, lo dejó en manos de uno de sus gerentes de toda la vida, para que él y la abuela pudieran viajar por el mundo. Siempre habían soñado con hacerlo, y una vez que colgó el delantal, se lanzaron. El lado negativo era que el abuelo no era exactamente un experto en tecnología.
Apenas sabía cómo usar su teléfono, y mucho menos mantenerse al día con las redes sociales. Así que mantenerse en contacto no era fácil. Enviaba una postal ocasional o llamaba de vez en cuando, pero la mayoría de las veces solo escuchaba sobre sus aventuras de segunda mano a través de mis padres. Solo habían regresado por un corto tiempo cuando lo llamé esa noche. Supongo que decidieron desacelerar y pasar más tiempo en casa. No me había puesto en contacto antes porque, honestamente, no quería descargar mis problemas sobre él. Estaba jubilado, feliz y finalmente disfrutando de su vida. Lo último que quería era arruinar eso descargando todo mi drama. Pero esa noche no pude contenerme más. Cuando contestó el teléfono, pude sentir mis hombros relajarse un poco. «Hola, pequeña», dijo, su voz cálida y familiar. «¿Qué pasa?» No me contuve. Le conté todo. Cómo me estaba ahogando en facturas. Cómo mis padres estaban vertiendo todo su tiempo y dinero en los planes universitarios de Kylie, mientras me hacían pagar alquiler. Le hablé del coche que le habían comprado, la asignación que planeaban darle, y cómo yo estaba luchando solo para mantenerme al día con la escuela. El abuelo escuchó en silencio, dejándome desahogar todo. Podía oírlo haciendo pequeños ruidos de reconocimiento de vez en cuando, como si estuviera juntando piezas en su cabeza. Entonces, de la nada, me interrumpió. «Ellie», dijo lentamente, «¿tus padres no usaron el dinero que les di para tu educación?» Parpadeé. «¿Qué dinero?» Hubo una larga pausa, y cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. No estaba enojado, todavía no, pero había algo afilado en ella, como si estuviera tratando de mantener la calma. «Cuando tenías 16 años, tu abuela y yo apartamos $50,000 para tu fondo universitario. Se lo dimos a tus padres porque dijeron que lo usarían para pagar tu matrícula y gastos. ¿Me estás diciendo que nunca te lo mencionaron?» Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Nunca dijeron nada», dije, con la voz temblorosa. «He estado pagando todo yo misma. Todo». El abuelo soltó un pesado suspiro, del tipo que parecía llevar años de decepción. «Ellie, ese dinero era para ti. Se lo dimos a ellos porque queríamos asegurarnos de que tuvieras un buen comienzo, para que no tuvieras que luchar. Si hubieras sabido que esto es lo que estaban haciendo». Se detuvo, pero pude oír la ira infiltrándose en su tono. Me tomó un minuto procesar lo que estaba diciendo. Todo este tiempo me habían dicho que mis padres no podían ayudarme y querían que aprendiera independencia de la manera difícil. Pero ahora estaba descubriendo que tenían $50,000 específicamente destinados a mí y ni siquiera se molestaron en contármelo. «Me mintieron a mí», dijo finalmente el abuelo. «Te mintieron a ti. Ese dinero era tuyo. No de ellos. No de Kylie. Tuyo». No sabía qué decir. Parte de mí quería llorar, pero sobre todo solo me sentía entumecida. Los últimos años de sacrificio, trabajando hasta el agotamiento y quedándome atrás en la escuela, de repente se sentían mucho más pesados. «¿Qué crees que hicieron con el dinero?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. «No lo sé», dijo el abuelo, y por primera vez pude oír verdadera ira en su voz. «Pero voy a averiguarlo». Hubo una larga pausa, y luego añadió: «Ellie, no estás sola en esto. Yo me encargaré. Tú solo concéntrate en la escuela. ¿De acuerdo?». Oírlo decir eso me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. Durante años había estado cargando con todo sola, pensando que a nadie le importaba, o que nadie se daba cuenta. Pero ahora, por primera vez, sentía que alguien estaba de mi lado. «Gracias, abuelo», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Cuando quieras, pequeña», dijo. «Y Ellie, no dejes que esto te aplaste. Eres más fuerte de lo que te dan crédito». Después de colgar, la ira comenzó a infiltrarse, reemplazando el entumecimiento. ¿Cómo pudieron mis padres hacerme esto? ¿Cómo pudieron tomar algo que estaba destinado a hacer mi vida más fácil y ocultármelo, sabiendo perfectamente lo mucho que estaba luchando? No se trataba solo del dinero. Era el hecho de que habían elegido dejarme sufrir mientras ponían a Kylie en un pedestal. Le habían mentido al abuelo, me habían robado y luego tuvieron la audacia de actuar como si yo debiera estar agradecida por las migajas que me daban. Esa noche no pude dormir. Mi mente seguía volviendo a todas las veces que había pedido ayuda. Solo un poco.
solo lo suficiente para sobrevivir. Y me rechazaron. Las veces que mamá me dijo que necesitaba administrar mejor mi presupuesto mientras estaban fuera comprando un nuevo teléfono para Kylie o reservando otra visita al campus. Pensé en todos los sacrificios que había hecho trabajando hasta tarde por la noche, saltándome comidas, retrasando la graduación porque no pensaba que hubiera otra opción, y todo el tiempo tenían $50,000 en su bolsillo que podrían haber cambiado todo. Cuanto más pensaba en ello, más enojada me ponía. Pero también había una parte de mí que sentía otra cosa: esperanza. El abuelo no era el tipo de persona que hacía promesas vacías. Si dijo que se encargaría de ello, le creía. Por primera vez en años, sentí que no estaba completamente sola en este lío. Ese pensamiento no borró el dolor, pero me dio algo a lo que aferrarme. Unos días después de mi primera conversación con el abuelo Hank, mi teléfono se iluminó con su nombre. «Hablé con tus padres», dijo, ni siquiera molestándose con un hola. «Ellie, no vas a creer las excusas que me dieron». Me preparé. «¿Qué dijeron?» «Me dijeron que usaron los $50,000 que tu abuela y yo les dimos para gastos familiares», dijo, su voz afilada. Cuando les presioné sobre qué significaba exactamente eso, tu madre admitió que lo estaban guardando para la universidad de Kylie. En su lugar. Sentí que mi estómago se hundía. $50,000. Eso era más que suficiente para cubrir mi matrícula, alquiler y todos los gastos por los que me había estado matando para pagar durante años. Y se lo habían llevado todo para asegurarse de que Kylie tuviera una experiencia universitaria perfecta y sin estrés. «No tenían derecho», continuó el abuelo, prácticamente hirviendo. «Ese dinero era para ti. Dejé claro que necesitan devolverlo. Hasta el último centavo. Y si no lo hacen, están fuera del testamento». «No puedo quedarme aquí más, abuelo», dije de repente. «No puedo mirarlos sabiendo lo que hicieron». «Entonces no lo hagas», dijo inmediatamente. «Hay una habitación de invitados aquí con tu nombre. Empaca tus cosas y ven esta noche». Salir de la casa de mis padres fue la decisión más fácil que jamás he tomado. Ni siquiera me molesté en decirles que me iba. Simplemente comencé a empacar mis maletas tan pronto como colgué con el abuelo. Kylie pasó por mi habitación en un momento, levantando una ceja cuando vio el desorden. «¿Qué está pasando?», preguntó, completamente ajena a todo lo que estaba sucediendo. «Me estoy mudando», dije brevemente, arrojando otro montón de ropa a una maleta. Ella parpadeó. «Espera, ¿qué? ¿Por qué?» «Pregúntale a mamá y papá», dije, cerrando la maleta. No le debía explicaciones a ella. No vi a mis padres esa noche. Estaban fuera. Dejé una nota corta en la encimera de la cocina que solo decía: «Me estoy mudando a casa del abuelo. No me llamen». Y entonces me fui. Cuando llegué a casa del abuelo, él me estaba esperando en la puerta. «Entra, pequeña», dijo, atrayéndome para un abrazo. «Este es tu lugar». La habitación de invitados era acogedora, con una cama grande y una ventana que daba al jardín del abuelo. Ya se sentía más como un hogar de lo que la casa de mis padres jamás había sido. Esa noche, por primera vez en años, me fui a la cama sin sentir como si el peso del mundo me estuviera aplastando. Pero por supuesto, la paz no duró mucho. A la mañana siguiente, comenzaron las llamadas. Mamá fue la primera. No contesté, pero dejó un mensaje de voz que fue tan dramático que casi me hizo reír. «Ellie, ¿cómo pudiste irte así? ¿Tienes alguna idea de cómo nos hace quedar esto? Estás exagerando. Vuelve a casa para que podamos resolver esto». «Sí, claro». Luego llamó papá. Fue un poco menos teatral, pero igual de frustrante. «Ellie, sabemos que estás molesta, pero esta no es la manera de manejar las cosas. Somos familia. Podemos superar esto juntos». Claro, ahora querían superar las cosas. ¿Dónde estaba esa energía cuando me estaba ahogando en facturas y rogando por ayuda? Al final del día, había ignorado una docena de llamadas y mensajes de texto de ambos. Los mensajes eran una mezcla de emociones. Un minuto se estaban disculpando. Al siguiente me culpaban por poner al abuelo en su contra. Un mensaje de texto de mamá se destacó. «Ellie, no entiendes lo difícil que ha sido esto para nosotros. Solo estábamos tratando de hacer lo que era mejor para todos. ¿No puedes ver eso?» Lo miré durante mucho tiempo antes de finalmente responder. «No, mamá.
No estaban tratando de hacer lo que era mejor para todos. Estaban haciendo lo que era mejor para Kylie, y no les importaba a quién lastimaran en el proceso. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Eso no es justo. No pretendíamos lastimarte. Pensamos que podrías manejarlo porque siempre has sido tan fuerte. Ahí estaba de nuevo, esa misma excusa cansada. Ni siquiera me molesté en responder. Al día siguiente, comenzaron a aparecer en casa del abuelo. Estaba sentada en la mesa de la cocina, ayudándole a organizar algunos documentos de la panadería, cuando vi el coche de mamá entrar en el camino de entrada. Gemí. «Están aquí». El abuelo no parecía sorprendido. «Déjame manejarlo», dijo, levantándose y dirigiéndose a la puerta. Me quedé en la cocina, pero podía oír todo. Mamá ya estaba en modo de colapso total cuando el abuelo abrió la puerta. «Hank, necesitamos hablar con Ellie», dijo. «Está siendo completamente irracional sobre toda esta situación». El abuelo no la dejó entrar. «¿Te refieres a la situación en la que le robaste 50,000? Creo que está siendo perfectamente razonable». Mamá balbuceó, tratando de defenderse. «No robamos. Era para la familia». «Pensaste mal», interrumpió el abuelo. «Ese dinero era para Ellie, y lo sabías. La hiciste luchar mientras mimabas a Kylie. No puedes entrar aquí y actuar como la víctima». Quise aplaudir. Mamá lo intentó de nuevo. «Pero Hank, solo estábamos tratando de...» El abuelo la interrumpió. «Si no estás aquí para disculparte, puedes irte. Ellie merece más que esto, y no voy a quedarme parado mientras intentas hacerla sentir culpable por perdonarte». Hubo un largo silencio, y luego escuché el sonido de la puerta del coche de mamá cerrándose. Ni siquiera logró entrar en la casa. Una vez que el abuelo exigió que devolvieran los $50,000 que me habían robado, toda la operación de mamá y papá se desmoronó. Habían estado siguiendo adelante como si nada estuviera mal. Pero el abuelo no estaba bromeando. Les dio un plazo. Y cuando se dieron cuenta de que no estaba fanfarroneando, el pánico debe haberse instalado. Dejó claro que necesitaban devolver cada centavo o perderían su lugar en el testamento. Las consecuencias golpearon a Kylie casi de inmediato. Mamá y papá habían estado acolchando la transición de Kylie a la universidad tanto como humanamente posible. Ella estaba viviendo en un dormitorio como cualquier otro estudiante de primer año, pero habían ido más allá para hacerlo sentir como casa. Kylie tenía un mini refrigerador, una cafetera de alta gama, decoración a juego e incluso algunos productos electrónicos caros para ayudarla a concentrarse. Nunca tuvo que pensar en presupuestos o trabajo. Su única responsabilidad era disfrutar de la experiencia universitaria. Bueno, ya no más. Con $50,000 para devolver, mamá y papá tuvieron que apretar los cordones de la bolsa. Los paquetes de cuidados semanales de Kylie, desaparecidos. El dinero para gastos que planeaban enviarle, cancelado. Incluso algunos de los extras lujosos en su dormitorio tuvieron que ser devueltos. De repente, Kylie no era solo otra hija de oro mimada. Era una estudiante universitaria como el resto de nosotros. La mejor parte, tuvo que conseguir un trabajo a tiempo parcial. Lo descubrí a través de Instagram. Por supuesto. Kylie publicó una selfie en el espejo de alguna boutique con una leyenda que decía: «Primer día como chica trabajadora. LOL. Nuevas aventuras». No pude evitar reírme. Lo hacía parecer como si fuera algún lindo pequeño hobby, pero la conocía lo suficientemente bien como para saber que estaba miserable. No pasó mucho tiempo antes de que Kylie se quebrara. Una noche me llamó, sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla. En contra de mi mejor juicio contesté. «Ellie», gimió. «Todo está arruinado». Respiré hondo. «¿Qué está arruinado, Kylie?» «Mi vida», lloró. «Mamá y papá no me están enviando más dinero. Dijeron que no pueden permitírselo y ahora tengo que trabajar y presupuestar y...» Se interrumpió en otra ronda de sollozos. Puse los ojos en blanco tan fuerte que pensé que podrían quedarse atascados. «Kylie, bienvenida al mundo real. Finalmente estás experimentando lo que el resto de nosotros enfrentamos todos los días». Ella no apreció eso. «Todo esto es tu culpa», espetó, con la voz afilada por la ira. «Si no le hubieras contado al abuelo, nada de esto habría sucedido». Eso me hizo reír. «Oh, lo siento. ¿Arruiné tu pequeña burbuja de privilegio?
Porque en lo que a mí respecta, solo estás poniéndote al día con lo que he estado enfrentando durante años. Kylie comenzó a decir algo más, pero no estaba de humor para discutir. Mira, dije interrumpiéndola, si quieres culpar a alguien, habla con mamá y papá. Ellos son los que me robaron para financiar tu perfecta vida pequeña. Ella me colgó después de eso, lo que honestamente me ahorró el problema. Las semanas que siguieron fueron casi divertidas. Kylie comenzó a publicar actualizaciones crípticas en las redes sociales sobre lo difícil que era la vida y cómo se sentía traicionada por las personas en las que más confiaba. Era risible, considerando que había pasado toda su vida siendo mimada y protegida de la realidad. Ahora que tenía que enfrentar incluso una fracción de los desafíos con los que yo estaba lidiando, actuaba como si el mundo se estuviera acabando. Una publicación se destacó para mí. Una foto de su escritorio del dormitorio con un vaso de fideos instantáneos y una leyenda que decía, «Vida universitaria. No es tan glamorosa como parece». La miré por un tiempo, debatiendo si debía comentar. Quería decir algo como, «Has estado viviendo así durante 2 semanas. Intenta hacerlo durante años». Pero me contuve. ¿Cuál era el punto? Kylie nunca entendería. Aún así, su fiesta de autocompasión no pasó desapercibida. Sus amigos y seguidores inundaron sus comentarios con mensajes de apoyo, diciendo cosas como, «Mantente fuerte, Kylie, y tú puedes con esto». Como si conseguir un trabajo a tiempo parcial y hacer un presupuesto fuera algún desafío insuperable. Por lo que escuché a través de la vid familiar, Kylie no se estaba adaptando bien a su nueva realidad. Se quejaba con cualquiera que quisiera escuchar sobre lo injusto que era todo, pero la simpatía no era tan fuerte como probablemente esperaba. La mayoría de las personas estaban demasiado ocupadas con sus propios problemas para preocuparse por los de ella. Mamá y papá trataron de suavizar el golpe. Por supuesto, le enviaron algunos paquetes de cuidado, nada tan extravagante como antes, pero aún lo suficiente para recordarle a Kylie que era la favorita. La ironía de todo esto no pasó desapercibida para mí. Durante años me dijeron que luchar era bueno para mí, que me haría más fuerte. Ahora que Kylie estaba luchando, se estaban doblando hacia atrás y adelante para asegurarse de que no se desmoronara por completo. Pero incluso con su ayuda, Kylie no estaba prosperando. Estaba sobreviviendo, seguro, pero eso era todo. Sus calificaciones comenzaron a caer. Tuvo problemas para mantener su trabajo, y las grietas en su perfecta fachada comenzaron a mostrarse. Y honestamente, no me sentía mal por ella. Mientras tanto, el abuelo no solo me dio un lugar para quedarme, se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba para volver a encaminarme. Me ayudó a organizar mis finanzas, me animó a tomar una carga completa de cursos para terminar la universidad antes, e incluso me involucró en las operaciones de su panadería. Se sentía bien estar cerca de alguien que realmente se preocupaba por mi futuro. En cuanto a mis padres, siguieron tratando de contactarse. Al principio fue constante. Mamá dejó mensaje de voz tras mensaje de voz, su tono alternando entre viajes de culpa y disculpas. Ellie, lo sentimos. Está bien. Cometimos errores, pero seguimos siendo tus padres. Te amamos. Claro, me amaban, solo que no lo suficiente para tratarme justamente cuando importaba. Los mensajes de papá eran más moderados, pero igualmente frustrantes. Ellie, sabemos que estás molesta, pero tienes que verlo desde nuestro lado. Estábamos tratando de hacer lo que era mejor para la familia, y ahora esta familia te necesita. Por favor, vuelve a casa. No respondía a ninguno de ellos. ¿Qué había que decir? No sentían lo que habían hecho. Sentían haber sido atrapados, y solo querían que volviera para explotarme una vez más. Eventualmente, las llamadas disminuyeron. Creo que se dieron cuenta de que no iba a perdonarlos solo porque querían que lo hiciera. Poco antes de graduarme oficialmente, el abuelo me sentó en la cocina. «Ellie», dijo, deslizando una carpeta por la mesa. «He estado pensando en el futuro de la panadería». Abrí la carpeta y encontré una pila de papeles detallando las operaciones del negocio. El abuelo me sonrió, sus ojos arrugándose de la manera que siempre hacían cuando estaba orgulloso. «Has estado ayudando mucho. Y puedo ver cuánto te importa este lugar. Quiero que te hagas cargo cuando estés lista». Lo miré, completamente atónita. «Abuelo, ¿hablas en serio?» «Por supuesto que hablo en serio», dijo.
Te lo has ganado, Eli, y sé que lo harás aún mejor. Oír eso de él significaba todo. Durante tanto tiempo, había sentido que mi arduo trabajo no importaba, como si nadie viera lo mucho que estaba luchando. Pero el abuelo sí lo vio. Siempre lo había visto. Hacerme cargo de la panadería se convirtió en mi enfoque. Después de eso, me dediqué a aprender todo lo que podía sobre el negocio, desde la gestión del personal hasta el equilibrio de presupuestos. El abuelo estuvo justo ahí conmigo, guiándome en cada paso. Para cuando me gradué, estaba lista para tomar las riendas. El abuelo entregó oficialmente el negocio, y lo celebramos con una gran fiesta en la panadería. Amigos, personal, e incluso algunos de mis profesores aparecieron para felicitarme. Hoy en día, no hablo mucho con mis padres. Todavía están tratando de arreglar las cosas, actuando como si unas pocas disculpas mágicamente arreglaran todo. Lo que no se dan cuenta es que el abuelo ya los había eliminado del testamento meses atrás. Probablemente aún se aferran a la esperanza de que puedan volver a entrar. Pero honestamente, no es mi problema. Estoy demasiado ocupada dirigiendo la panadería y construyendo algo real para mí misma. Si quieren perder su tiempo, es cosa de ellos. Que miren desde las líneas laterales. Estoy avanzando, y no miro hacia atrás. ¿Te gustó el relato? Deja tu opinión en los comentarios.